Hola, toca nuevo episodio de Precast, un podcast de tecnología deportiva con cosas. Yo soy Víctor de la web premaratón.com y en este nuevo episodio hablaremos con Marc Olmos Peñarroja, entrenador de fuerza y acondicionamiento en el equipo alemán de baloncesto Bamberg Basket, sobre el uso de la variabilidad de frecuencia cardíaca en los deportes de equipo, en el baloncesto y sobre la tecnología que se aplica actualmente a la hora de entrenar equipos de baloncesto de élite. Hola Mar, gracias primero por venir al podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal Buenas. el tiempo? El tiempo por Alemania. ¿Ya está nevando, puede ser? Aún no, pero creo que le quedará poco. Creo que la semana que viene ya vamos a tener algo de nieve por aquí. La primera pregunta que tenía es una duda en cómo denominar tu puesto, porque he estado leyendo entrenador de S&C, Strength and Conditioning, fuerza de acondicionamiento, antes era preparador físico, entrenador de rendimiento. ¿Cómo es el término correcto? Eh, es un tema peculiar sobre cómo nombrar mi puesto de trabajo o nuestro puesto de trabajo. Aquí, por ejemplo, en Alemania le llaman Athletic Trainer, pero normalmente en otros países le llaman Strength and Conditioning Coach. Depende a qué te dediques exactamente. Yo diría que es un entrenador de rendimiento o performance coach, ya que lo que ahora mismo estoy haciendo, yo me encargo el rendimiento de los jugadores y de todo lo que envuelve el rendimiento de los jugadores, ya sea preparación en el gimnasio como todo el tema de Sport Science o de recogida de datos para ayudar al jugador a rendir. Por lo tanto, podríamos decir Performance Coach sería el nombre más adecuado. En función, claro, el preparador físico puede ser solo el que haga las tareas de gimnasio físico, pero claro, si ya empiezas a tratar todo tema de datos, ya sería lo de entrenador de rendimiento. Y Exacto. entrenador de rendimiento de baloncesto, ¿cómo llegas al Bamberg? Te ficharon en 2023, he visto un tuit que lo comentaban, o julio de 2023, ¿cómo llegas a Alemania? A ver, yo empecé en Suecia hace 6 años. Entonces, cuando acabé la carrera de Sport Science y hice máster en alto rendimiento, estudié en la Universidad de Barcelona. Entonces me llamaron o tuve la opción de poder ir a un equipo profesional de la Primera Liga Sueca. Y ahí en Suecia estuve 4 años en diferentes clubs de la Primera Liga Sueca. Y a partir de la tercera temporada ahí en Suecia, tuve la oportunidad de estar con la selección sueca también. Entonces, con la selección sueca he estado desde hace 2 años y medio ya. Ahora lo he dejado porque no puedo compaginarlo con el nuevo equipo. Y a partir de ahí, pues a partir de contactos y demás, la temporada pasada me llamaron para poder venir a Bamberg, a la primera liga alemana. Y nada, era una oportunidad perfecta para mí y aquí estoy. Bamberg, para el que no lo sepa, como yo hace unas horas, 2010-2020, no sé qué tipo de Jordan o conjunto de LeBron jugaba, porque entre Liga y Copa he contado más de 15 títulos, arrasaron a partir de 2009, ganaron algo en 2005, pero es un equipo, creo que tienen en Wikipedia salía que era el primer equipo alemán que había llegado a 16avos de la Euroleague. O sea Sí, que sí, sí, sí. es equipo top. Sí, tiene un equipo, es un club alemán con mucha historia y que hace unos años, o ha sido durante muchos años, uno de los mejores clubes de Alemania, ganando muchas ligas y copas y estuvo participando en la Euroliga, que es la mayor liga europea de baloncesto durante un par de años. Así que ha sido y es un club de referencia durante muchos años aquí en Alemania. Antes de meternos con el tema de la variabilidad de pulso, que es por lo que realmente te traigo aquí, porque hiciste hace poco un estudio sobre un estudio sistemático
de varios estudios sobre cómo funcionaba o cómo se utilizaba la variabilidad de pulso en equipos de élite. Eh, Sobre todo para hablar de baloncesto, cuéntanos un poco eh, las particularidades del baloncesto a nivel físico. O sea, aparte de, supongo que buscar gente alta, los requerimientos físicos y que exige ese deporte. Sí, el baloncesto, o sea, es un deporte, no sé, como muy completo, es un deporte básicamente anaeróbico, ¿ok? Donde vamos, o sea, un deporte de alta intensidad, donde hay esfuerzos entre un minuto y medio, es más o menos la duración en la que los árbitros paran el partido por faltas o diferentes situaciones, donde hay mucho contacto en cuanto a bloqueos o luchas por el balón y donde hay muchas acciones de salto. Una de las cosas que me sorprende es que a diferencia de otros deportes o a diferencia del fútbol, es un deporte de alta intensidad, pero que requiere mucha capacidad aeróbica y que sales del banquillo de estar sentado. Exacto. O sea, que hay un cambio drástico de estoy sentado, la siguiente acción puede ser matarme por un balón corriendo. Sí, hay muchos cambios, por decirlo, sprint stop, donde puedes estar durante 10 minutos en el banquillo y de repente tener que hacer varias acciones en alta intensidad. O por ejemplo, jugadores que entran en pista durante un minuto y después vuelven al banquillo, cosas así. Otra de las cosas que tengo aquí apuntadas sobre ti es que, y ya nos cuentas un poco más cuál es tu trabajo en el día a día del equipo, que eres entrenador de básquet. Has jugado al básquet y eres entrenador. Entiendo eh, que en algunas partes, ¿sabes? Cuando veas a tu entrenador, al entrenador del equipo, hacer algo, poner a alguien, decir, pero ¿cómo pones a este? Pero que sí que te ayudará a nivel de, o sea, la confianza con con el con el resto del cuerpo técnico y con los jugadores. Vale, no eres alguien ajeno al baloncesto, no eres un preparador físico ajeno a ese deporte. Sí, sí, sí. Eh, Pienso que el hecho de haber jugado al baloncesto y de haber dedicado muchos años al baloncesto me ayuda a la hora de comunicarme con el staff técnico sobre todo y a la hora sobre todo de ayudar al jugador en situaciones de lesión y cuando estamos en situaciones de que un jugador tiene que volver a entrenar, pues el hecho de haber sido jugador de baloncesto y entrenador ayuda pues hacer tareas más específicas que ayuden al jugador a poder volver con el equipo. Cuéntanos un poco cómo suele ser la temporada de un entrenador de rendimiento. A nivel de carga cómo la planea un entrenador, sobre todo luego para pasarnos en el tema de la variabilidad de pulso y qué tecnología usa, pero a nivel, ¿cómo lo enfocáis en Alemania? O sea, ¿cuándo empezáis? La, la ¿Cómo vas temporada, manejando las cargas? La temporada en Alemania es una liga bastante larga. Empezamos, o sea, la liga empieza a mitades de septiembre y acaba, depende de hasta si en el baloncesto hay la liga regular y después juegas los playoffs, que son partidos eliminatorios. Entonces es de principio, medianos de septiembre hasta medianos de mayo o se puede ir hasta medianos de junio. Así que en comparación con otras ligas es bastante larga. En agosto empezamos la pretemporada y aquí diría que es el momento que el preparador físico tiene una carga de trabajo más alta, ya que es en el momento donde tenemos que, bueno, primero conocer a los jugadores, ver en qué estado están todos los jugadores y conocer un poco el equipo y las dinámicas que el equipo va a llevar durante la temporada y a partir de ahí empieza la temporada. Depende de la temporada, vas a tener un partido por semana o a veces dos partidos por semana, depende. Ahora mismo tenemos competición europea y la liga alemana, así que nuevamente jugamos dos partidos por semana con bastantes viajes y sobre todo si durante la competición europea los viajes acostumbran a ser bastante largos. Así que durante la temporada
el tiempo pasa muy rápido y hay poco tiempo para realmente entrenar. Entre recuperación, partidos y viajes, el tiempo de entreno se ve muy reducido. En la segunda parte de la temporada, que es después de Navidades, diría, dependiendo en si aún estás en competición europea o no, pues este balance entre entreno, entre el tiempo este tiempo de entreno puede aumentar un poco más y quizá las dinámicas del equipo cambian un poco. Nunca he visto cómo, o sea, el día a día de un club, más allá de un documental, cómo suele ser el día. Entiendo que es lo que me comentas, en función de si hay es día de partido, post partido, hay recuperación, sobre todo para ver cómo meten el gimnasio o lo que es el entrenamiento sin balón en un día normal de entrenamiento, ¿qué suele ser? ¿Jornada de mañana y tarde? O Normalmente entrenamos una vez al día. Entonces, por ejemplo, he estado en diferentes clubes que lo hemos hecho de distintas maneras. Ahora mismo, por ejemplo, los jugadores vienen a las 7 de la mañana y de 10 a 11 tenemos una hora para preparar a los jugadores. En esta hora, pues hay un trabajo de gimnasio, quizá 20 minutos de gimnasio, quizá 10 o 15 minutos con el fisio para hacer tratamientos o vendar a los jugadores y después tienen 20 minutos más para hacer tiro, para hacer entrenamiento específico con algún entrenador, pero más a nivel individual. Después también hay como 10 o 15 minutos de vídeo, con eso ya tenemos como una hora y media y cuando ya ha pasado una hora y media empezamos el entreno de equipo que va a durar entre 70 y 90 minutos dependiendo, o 100 minutos dependiendo qué día sea, o sea, si quedan 3 días para el partido o si quedan 2 días para el partido. Con lo que los jugadores están aquí en las instalaciones alrededor de 3 horas, 3 horas y media. Y ese es un poco el día a día para el jugador. Los entrenadores normalmente llegan un poco antes, bueno, un poco no, bastante antes, y preparan, y se van bastante después, exactamente, supongo. preparan todo y después pues ver un poco cómo ha ido el entreno y demás y preparar el día siguiente. Por lo que puedo entender, y más o menos de lo poco que juego yo al baloncesto, entiendo que parte de tu trabajo será recuperación de gente. Porque creo que pocos equipos tendrán siempre la plantilla totalmente disponible o que no vaya alguno rankeando un poco. Entonces, por lo de tenemos que vendarlos, alguno ya vendrá con sus taras o problemas físicos de otros equipos, pero también en la parte de rendimiento nunca podrás trabajar con el equipo que digas sano. O sea, trabajas con gente que está así. Correcto, raramente es el día que tienes a los 12 jugadores, por ejemplo, tenemos 12 jugadores en plantilla más jugadores jóvenes, raro es el día que tú tienes a todos los jugadores al 100%. Entonces, hay veces que tienes jugadores que están al 60-70%, pero no hay opción de no entrenar, por lo que se tiene que adaptar el entrenamiento a ese jugador de alguna manera, quizá no hará todo el entreno o hará alguna parte del entreno y después quizá habrá días que habrá jugadores que no están disponibles y simplemente tienen que hacer un trabajo paralelo en el gimnasio o simplemente tratamientos o otro tipo de trabajo. Vamos ya al tema importante, al santo grial ahora del entrenamiento, de la condición física. Realmente está de moda la variabilidad de pulso, al menos todas las marcas de relojes GPS la tienen, anillos, marcas, aplicaciones móviles. Y en teoría y en la práctica, te quise traer al podcast porque publicasteis en septiembre de 2024 un estudio, es Heart Rate Variability in Elite Teams Sport, a Systematic Review, donde revisabais todo lo publicado sobre el tema, sobre la variabilidad de pulso en equipos de élite de diferentes deportes, no solo de baloncesto, y sacabais conclusiones sobre los estudios que había actualmente para intentar como dar unas recomendaciones o para ver cómo estaba el estado del arte, no sé. Lo primero es preguntarte el porqué de hacer ese estudio, por qué decidir, oye, vamos a ver qué se está publicando sobre la variabilidad del pulso en deportes de equipo
y por qué es tan importante la variabilidad del pulso? Lo primero. A ver, todo empezó hace un par de años cuando decidí empezar el doctorado. Empecé mi doctorado, quería hacer el doctorado relacionado en baloncesto y empecé a mirar qué temáticas. A mí me gusta mucho el tema del control de carga de entrenamiento, que es simplemente medir numéricamente las cargas de entrenamiento. Pero este tema hay mucho publicado sobre ello y hay muchos artículos y es algo que ya se ha hablado mucho. Entonces, el tema de heart rate variability o de variabilidad de frecuencia cardíaca era un tema que personalmente me gustaba a nivel individual, lo estaba utilizando para mí y estuve mirando cómo utilizar este parámetro en los equipos, para deportes de equipos, y la verdad que no había muchos estudios o no había mucha información sobre ello. Entonces pensé que era un buen tema como para empezar bueno, para investigar más profundamente sobre ello. Y actualmente el tema es que la tecnología está avanzando mucho, sobre todo en pulsómetros y demás, y esto está permitiendo que cada vez se pueda aplicar más este parámetro de la variabilidad de frecuencia cardíaca en los deportes de equipo, porque hace unos años este parámetro solo podíamos medirlo con un ecocardiograma o necesitabas como algún sistema mucho más complicado que esto hacía que fuera inviable hacerlo a nivel de equipo. Entonces, pues a medida que la tecnología ha ido avanzando, pues se puede hacer más, se puede hacer más, ¿cómo dices? Más investigación sobre el tema y cada vez está saliendo más información. Y esa es una de las partes del estudio, que lo tenéis el paper, os lo dejaré colgado en la descripción del artículo, que cada equipo, cada investigación que se ha hecho utilizaba algunas medidas y lo que tú comentabas que ya muchos ya utilizaban la banda de pulso de referencia para cualquier estudio científico, que es la H10 de Polar, que es la que como que está más validada entre los científicos para utilizar y realmente era un estudio simple de 10 minutos acostado y luego 5 de pie. Pero el valor de esa métrica, científicamente, ¿por qué es tan importante? La variabilidad de frecuencia cardíaca, para ponernos en contexto, es el tiempo, el intervalo de tiempo que ocurre entre cada latido. Es decir, si nosotros tenemos 60 latidos en un minuto, lo normal sería pensar que tenemos un latido cada segundo, pero en realidad no funciona así, sino que entre cada latido el tiempo que transcurre son diferentes. Entonces, cuando la variabilidad de frecuencia cardíaca es más elevada, significa que nuestro corazón está más capacitado para adaptarse al cambio y podríamos decir que nuestro estado físico o nuestro fitness es más elevado. Entonces hemos encontrado que con este parámetro nos está dando, es un indicador de cómo está nuestro cuerpo, es decir, cuánto preparado está nuestro cuerpo para poder entrenar. Eh, de esta manera, a nivel individual es algo que se ha utilizado mucho, sobre todo en corredores o en atletas individuales, que te permite saber cómo está tu cuerpo y cuánto preparado estás para entrenar. Y ahora mismo pues está viendo que a nivel de equipo pues también puede ser un parámetro que nos puede aportar información para saber el estado de todos los jugadores. Dos preguntas sobre esto. Sí que comentabas que la variabilidad del pulso hace relación, y quiero que lo expliques un poco, que relaciona muy bien o proporciona información entre el sistema nervioso, el parasimpático, que algunos lo relacionan con el descanso y la digestión, y el sistema simpático más relacionado con el estrés o con pelear. Cuéntanos un pelín para que la gente entienda cómo está relacionado esa variabilidad del pulso con no solo la forma física muscular, sino Exacto. con otros sistemas del cuerpo. Exacto. La variabilidad de frecuencia cardíaca nos indica el estado de nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es lo que ahora estabas comentando, se divide en dos partes, el sistema parasimpático y el sistema simpático.
Podríamos decir que el sistema parasimpático es cuando nuestro cuerpo está en estado de descanso y sistema parasimpático es cuando nuestro cuerpo está en estado de lucha, por decir de alguna manera. Entonces, la variabilidad de frecuencia cardíaca nos indica qué sistema predomina en nuestro cuerpo en cada momento. Si tenemos una variabilidad de frecuencia cardíaca alta, pues querrá decir que el sistema parasimpático está predominando en nuestro cuerpo, por lo tanto estamos en un estado de recuperación. En cambio, si el sistema simpático predomina, nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca será más baja y nos está indicando que nuestro cuerpo no está recuperado de un esfuerzo o de algún estrés que haya tenido pues las últimas horas. En los estudios que has visto había diferentes deportes, desde remo, creo que balonmano, Mm. ¿había diferencia en función del tipo de deporte en los estudios o al final era la influencia, si estaba, o sea, cómo aplicaban esa variable a todo el equipo? No sé si había alguna influencia en el tipo de deporte o es aplicable a todos los deportes de equipo. No, es aplicable a todos los deportes. Un tema importante sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que es un valor que es individual para cada atleta o para cada persona. Es decir, es complicado, o sea, o no es correcto coger estos valores y compararlos con otra persona o con otros deportes. Simplemente tenemos que coger este valor y compararlo con valores tuyos anteriores y esa será la única, o sea, este será el único sistema correcto como para utilizar estos datos. En el momento que queramos comparar con otros deportes o con otras personas, nos puede llevar a errores en este tipo de comparaciones. Es decir, en los estudios el objetivo no era comparar entre diferentes deportes, simplemente pues he recogido diferentes deportes de equipo que han intentado utilizar esta variable dentro de un equipo. Al final el estudio sí que mostraba diferentes ensayos o investigaciones, lo hacían de forma distinta, cada uno medía más o menos, creo que casi, Mm. algunos por la noche, otros por la mañana. ¿Cuál Mm. sería vuestra o tu recomendación después de haber hecho esa review de cómo se debería medir o cómo deberían medir o cómo mides tú en tu equipo Mm. la variabilidad del pulso? O sea, la variabilidad del pulso se puede medir en reposo, se puede medir durante el entreno o después del entreno. Para mí lo que tiene más sentido y después de haber hecho esta review es todas las mediciones realizadas en reposo, es decir, al despertarse o lo antes posible al despertarse. Ese valor va a ser el que nos va a indicar cómo está nuestro cuerpo. En el momento que hagamos una medición, cuando más tardemos en hacerla, todas las acciones que hagamos antes de hacer esa medición van a afectar ese número. Es decir, si por ejemplo tú lo mides a las 11 de la mañana y te has levantado a las 8 y de a las 8 hasta las 11 te has tomado un par de cafés, has tenido alguna discusión en casa o Has mirado Twitter y te has enfadado. exacto, pues todo esto va a afectar nuestros valores de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es importante pues que esta medición sea lo más regular o siempre a la misma hora, en las mismas condiciones, y esto te va a permitir que las puedas comparar de un día a otro. Si no, pierde sentido hacer esta comparación. Ya estamos en el punto que hemos hecho esto, hemos medido ya sea con una aplicación móvil o con el test ortostático de Polar o con cualquier otro método y tenemos nuestros valores. Las conclusiones que sacasteis venían a decir que es una variable, sobre todo en deportes de equipo, que servirá para, o sea, o que sirve directamente para optimizar entrenamiento, recuperación y rendimiento de atletas. ¿Cómo podemos optimizar? Es decir, te pregunto algo. Si Mm. de repente vemos una caída o una subida, si vemos una caída, rebajar la intensidad, proponer soluciones, o si vemos una subida, es aumentar carga, ¿cómo jugamos con esos datos? ¿O cómo juegas con esos datos? Hay que tener en cuenta
o sea, hay dos formas para poder leer estos valores, que es una forma, la forma aguda, o es decir, el cambio día a día, y después sería más los cambios crónicos, es decir, más a largo plazo. A nivel agudo, es decir, al día a día, podríamos decir simplemente que cuando hay un cambio muy brusco de la variabilidad de frecuencia cardíaca y normalmente es una caída, es decir, el valor es mucho más bajo, significa que nuestro cuerpo no está preparado para entrenar y la recomendación es bajar las cargas. ¿Qué pasa? En los deportes de equipo, como normalmente no puedes escoger siempre qué va a ser, cómo va a ser el entrenamiento porque el partido lo vas a tener que hacer, pues a nivel práctico lo que podemos hacer en el equipo es preguntarle a ese jugador si ha tenido algún problema a nivel personal, si tiene algún tipo de dolor, si ha tenido una mala noche y a partir de ahí poder adaptar el entrenamiento de alguna forma, es decir, quizá la preparación del entreno que dura una hora más o menos, pues para él este día va a ser menos intensa o hablar con el entrenador y que pueda, quizá tenga que hacer un poco menos de entreno. Esta sería un poco de la lectura sobre este valor a nivel agudo, es decir, de un día a otro. Y después habría otra lectura que sería más a largo plazo y sería ver un poco más las tendencias de los valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los diferentes jugadores. Es decir, si en 3 o 4 semanas vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca de un jugador va disminuyendo progresivamente, podríamos deducir que este jugador está entrando en un estado de sobreentrenamiento y quizá o sea, no es capaz de tolerar las cargas que le estamos imponiendo. Entonces, a nivel práctico, deberíamos de reducir las cargas de entrenamiento y ayudar a este jugador a recuperar mejor, priorizar la recuperación y ver si al cabo de una semana o dos estos valores de variabilidad de frecuencia cardíaca vuelven a aumentar otra vez. Has comentado que es un nivel individual, que no es comparable, no es como la frecuencia de pulso en reposo, que Exacto. sí que más o menos pues, el que la tiene más baja, dices, pues tiene mayor capacidad aeróbica. Esto sí que es un valor individual, pero habéis conseguido, o en tu equipo, habéis conseguido sacar una métrica global para ver, oye, el aumento porcentual de todos los jugadores, vemos que estamos mejorando como grupo, o a este punto no hemos llegado todavía. Yo no lo he podido hacer. También otro tema importante es saber qué unidades utilizamos para medir la variabilidad de frecuencia cardíaca, porque depende del pulsómetro o de la app o del software que utilicemos, los valores van a ser unos u otros. Por ejemplo, yo he trabajado con algunas aplicaciones que te dan, o muchas te dan milisegundos, que eso es un valor de tiempo, y a partir de ahí tú puedes comparar de un día al otro los valores de variabilidad de frecuencia cardíaca, pero en cambio hay muchas aplicaciones que ellos te hacen un tanto por cien de tu cuánto preparado estás en un porcentaje del 1 al 100%. Entonces, como esto a nivel individual es complicado usar esos datos y compararlos, porque los valores de un jugador a otro van a ser totalmente distintos a nivel absoluto, pero el porcentaje de preparación de ese jugador puede ser que sea más alto o más bajo. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. La duda, por ejemplo, yo llevo utilizando o confiando en esta métrica y además con pulsómetro óptico, que no es tan fiable el dato exacto, pero las tendencias sí que suelen ir acompañados. Y estas 3 últimas semanas tras la Dana, con poco ejercicio físico, pero mucho estrés emocional, fue una caída pero abismal, bajando. Se ve claramente en el gráfico de las 2 últimas semanas, 3 días después de la Dana, que eso no iba hacia adelante. Sí. Entonces, la pregunta es, en esto, ¿qué te has encontrado más en este año o en años anteriores? ¿Problemas de estrés emocional? ¿Enfermedades vale, este atleta está en un proceso gripal? ¿O, o situaciones de sobrecarga de entrenamiento física? ¿O todo?
Antes de contestar esta pregunta, es importante decir una de las... O sea, podríamos decir que la variabilidad de frecuencia cardíaca es un parámetro muy sensible, que podríamos decir que es algo positivo porque lo puede detectar muy pequeños cambios, aunque sean muy pequeños en nuestro cuerpo, pero de la misma forma es un parámetro muy inespecífico. Es decir, que no nos dice de dónde viene, o sea, dónde está el problema. Y como bien has dicho tú, puede ser que ese problema pueda venir por un estrés emocional o pueda venir por un sobreentrenamiento o por problemas físicos como enfermedades. Lo que, por ejemplo, no podría decir exactamente qué es lo que más se da en un equipo, porque la verdad que se da de todo tipo de situaciones. Cómo yo lo utilizo es, en el momento que yo veo valores bajos de variabilidad de frecuencia cardíaca, yo voy a preguntarle a ese jugador cómo está, cómo se encuentra y demás. En el momento que este jugador me dice, estoy un poco constipado, digo, vale, o sea, puede ser que esto sea un inicio de enfermedad. O, por ejemplo, si me dice, tengo las piernas muy cansadas y he dormido mal porque el entreno de ayer fue muy fuerte, pues ya sabes que es un problema de carga y no es un problema de salud. O quizá te dice que ha estado discutiendo con su pareja y tiene problemas en casa. Entonces, pues, un mismo valor tiene significados muy diferentes dependiendo de la persona y dependiendo del momento. A la complejidad que plantea Mark de, vale, bajan los datos, pero la causa puede ser una o multifactorial, Exacto. tiene, o sea, sobrecarga de entreno, problemas, no se adecua a la ciudad. Sí que en una de las conclusiones del estudio comentabais que la parte parasimpática, la del descanso, lo bueno que es que se puede mejorar con básicamente con sueño, eh, Exacto. relajación tipo yoga, estiramientos y comiendo bien. Que esa sí que es una parte, al menos es fácil, en teoría decirlo es fácil, pero es complejo poner ese hábito, pero que sí que se puede mejorar esa parte, ¿no? Exacto. O sea, como bien has dicho, en plan, podemos decir que es un camino fácil como para, o no fácil, pero, o sea, sabes que si tienes unos buenos hábitos de sueño, unos buenos hábitos alimentarios y puedes tener o reducir el estrés en tu día a día, esto va a mejorar tus valores de variabilidad de frecuencia cardíaca y consecuentemente significará que tu estado de fitness es mejor. Eh, no obstante, es algo fácil de decir y difícil de hacer en el día a día de muchas personas o de los atletas, por ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos viajando dos veces por semana, cuando tienes que ir al aeropuerto o viajar durante toda la noche y las horas de sueño no son de calidad. Entonces, a veces es complicado esperar unos resultados altos en variabilidad de frecuencia cardíaca cuando las condiciones no son las mejores. ¿Tenéis, esto por curiosidad, en el equipo apoyo psicológico o tenéis en el staff ya tema psicológico o va a demanda? Si algún... No, concretamente no tenemos. La verdad que no conozco muchos clubes que tengan soporte psicológico a partir del club. Por ejemplo, yo individualmente sí que lo recomiendo si algún jugador lo necesita. O, por ejemplo, cuando he trabajado con la selección sueca, con la selección sueca femenina, sí que teníamos un psicólogo con nosotros durante todo el camp. Entonces, creo que es algo que puede ayudar y es muy importante en deporte y sobre todo en deporte de élite donde hay tanta presión y las demandas son tan altas, pero lamentablemente, pues normalmente los recursos económicos no permiten o se decide no invertir en eso, no se prioriza. Supongo que pasará algo también como con el tiempo pasó con el tema de la nutrición, que no se priorizaba y ahora
no se entiende que ninguna... O sea, hay muchos jugadores ya desayunan, ¿no? Entiendo que si llegan a las 7 desayunarán allí y muchos ya comerán en el propio zona de entrenamiento, que con el tiempo, si ya el nutricionista se ve algo como obligatorio en cualquier equipo... Mm. Sí, yo creo que es un poco depende, pues eso, la situación económica y el nivel en el que estés sí, un poco la situación del club. Yo creo que, por ejemplo, en el fútbol, sobre todo en el fútbol de primer nivel, estos son cosas que ya no se cuestionan. Lo único que en otros deportes donde la economía no es tan alta, pues no es algo que puedas dar por garantizado, ni incluso a un nutricionista o psicólogo. No te he preguntado, claro, he dado por supuesto Alemania el nivel de riqueza. No te he preguntado, pero entiendo que el fútbol sigue siendo el deporte rey en Alemania y en tema de ingresos, no sé, la liga alemana a nivel de dinero, ¿cómo está? Si es del... O sea, sé un poco Turquía, hay mucho dinero en las ligas, los equipos turcos, España, Italia, no sé cómo, si también es un, siguen siendo deporte minoritario en Alemania y con financiación justilla. No, no creo que sea, no es un deporte minoritario, o sea, se sigue bastante. Lo único que no puedes compararlo con el fútbol. Entonces, yo creo que a nivel económico, el dinero, las cantidades de dinero que mueve el fútbol son totalmente distintas. Entonces, pues yo diría que, por ejemplo, el baloncesto de Alemania a nivel económico no es una situación precaria, es una situación que creo que está, es una buena situación económica pues para los jugadores y demás. Lo único que hay ligas a nivel europeo que están mejor situación y después si comparas en otros deportes como el fútbol, pues las, los budgets de los equipos son mucho más altos. ¿Cómo te llegan los datos de la variabilidad del pulso en tu equipo, en el Bamberg? Nosotros utilizamos un software que se llama FirstBeat, que es mediante pulsómetros, que son los pulsómetros que son los que la marca nos proporciona. Entonces, los jugadores cuando llegan a las instalaciones se ponen los pulsómetros y dependiendo de cómo empecemos el día, si empezamos el día con vídeo, que muchas veces empezamos con sesión de vídeo, durante la sesión de vídeo pues hacemos un test de variabilidad de frecuencia cardíaca durante 3 minutos, que simplemente el jugador está en un estado de reposo el software va midiendo y a partir de ahí, al cabo de 3 minutos, yo recibo en el iPad el estado de readiness de 0 al 100, de 0 al 100%, el porcentaje de readiness de cada jugador. Y a partir de ahí, pues yo miro los valores y hablo individualmente durante este preentreno, esta hora de preentreno, hablo con los jugadores para saber cómo están. En el caso que no empecemos con vídeo, pues los jugadores antes de empezar con el primer de empezar el entreno, pues están sentados en el gimnasio o en algún sitio durante 3 minutos y hacen el test. Lo tienen ya interiorizado que es algo que hay que hacer sí o sí. No. Eh, Al principio cuesta y es algo que sobre todo hice mucho hincapié en la pretemporada y durante la pretemporada era algo como que siempre hacíamos. También tengo que decir que durante la temporada, cuando ya la temporada ha empezado, hay días que no lo hacemos diariamente, hay días que quizá no hay tiempo, no se puede priorizar hacerlo porque en el día a día hay demasiadas... o sea, no puede ser algo que nos ocupe demasiado tiempo. Es decir, si por ejemplo algún momento, pues hay momentos de más tensión o que un jugador no está, ha llegado antes al entreno porque quiere tirar, pues el momento que ya ha hecho 10 minutos de entrenamiento, pues ese test ya no va a ser válido. Entonces, en pretemporada sí es algo que hice mucho hincapié nos ayudó mucho a recoger información y en temporada, pues la regularidad con la que los jugadores lo hacen ha reducido un poco. Se lo llegaron, se lo han llegado a creer. Alguno te pregunta, oye, ¿cómo voy? Esto. Sí, Algunos sí, es. sí. Muchas veces, o sea,
cuando estamos en el vídeo yo hago el test y los resultados los veo yo, pero cuando no hay vídeo, los jugadores llegan y tienen un iPad y los pulsómetros y ellos lo hacen por su cuenta y ven los resultados y despierta interés para muchos jugadores y me preguntan qué ha pasado, no sé, por qué son estos valores, por ejemplo, o sea, hay algo que está muy claro, por ejemplo, el consumo de alcohol el día anterior te va a dar unos valores de variabilidad de frecuencia muy bajos, está claro, y entonces hay veces pues que tienes que Al- preguntar. No hay que preguntar. Al que pregunta si sonríes, ya sabe, y sonríe, ya sabe Exacto, exacto. Entonces, pues los jugadores se preguntan, están interesados por qué estos valores y cómo pueden mejorar. Entonces, yo creo que a nivel de, de ser consciente de cómo me encuentro y qué he hecho para estar así, creo que ayuda al jugador. No sé, supongo que la pretemporada es tu pico de trabajo, donde hacéis todos los test. He visto si seguís a Mark en su Instagram, @mark_olmos.pt. No sé si sería personal trainer o Sí, el sí. PT no he llegado a adivinar qué es. Personal Veréis trainer. que tiene o ha hecho muchas infografías de estudios de otros compañeros de la Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto. Y lo primero preguntarte, ¿y el tema te mola hacer ese tipo de infografías o te molaba de otros estudios? Porque están bastante bien, o sea, son bastante útiles. La verdad que siempre me ha gustado mucho todo el tema de infografías y de poder plasmar en una imagen información o resumir en una imagen información y fue una propuesta que le hice a la Asociación de Preparadores Físicos Española para poder colaborar con ellos y a partir de ahí hicimos un grupo de dos o tres, no, tres o cuatro personas que íbamos haciendo mensualmente infografías sobre baloncesto para poder llegar a más gente. Hay una que me ha gustado porque es el Systematic Review of Fitness Test, tiene un test de forma física para jugadores adultos de baloncesto, que están Mm. las pruebas que se suelen hacer, 20 metros en sprint, salto, squat jump, que es salto de sentadilla, puede ser, o Sí, sí. bueno, de fuerza, hacer press banca, y luego está uno que es el yo-yo, que es la muerte. Cuéntalo un poco porque es como un mini... Esto típico que vemos es correr mitad cancha de baloncesto, volver. Cuéntalo un poco, es una locura. Y luego te pregunto por la variabilidad del pulso y este tipo de pruebas. Sí, el yo-yo test es un test que se utiliza bastante en baloncesto por el tipo de esfuerzo, como hemos empezado, lo que hemos hablado al principio del capítulo, el tipo de esfuerzos que es en baloncesto, que por ejemplo es sprint, sprint y después descanso. El yo-yo test es un test que creo que son 25 metros o algo así, que vas 25 metros, vas hacia un lado, 25 metros de vuelta y después tienes 5 metros andando. Y estos 25 metros lo tienes que hacer dentro de el tiempo que hay entre dos pitidos y la velocidad, o sea, los pitidos cada vez son más cortos, por lo tanto la velocidad en la que el jugador tiene que ir cada vez es más alta. Al final estás corriendo sprints y entre cada bip, o sea, cuando vas y vuelves en sprint tienes 10 segundos andando para recuperar. Y de esta forma pues vas aumentando la velocidad hasta que el jugador no puede correr más, no tiene tiempo de llegar antes de que el bip suene. Entonces, tuvimos en la primera charla que hice en el podcast, vino Carlos Balsalobre, que tiene una Sí. aplicación MyJump Lab para medir la fuerza, sobre todo entrenamiento de fuerza con una cámara de vídeo para medir la velocidad con la que levantas. Entiendo que estos test los hacéis sobre todo en pretemporada para ver nada más llegar los jugadores o para y luego que este tipo de test ya no se hace a mitad de temporada por lo lesivo o cómo lo integras los test reales físicos con el test menos invasivo que es el de la variabilidad del pulso en el día a día o en la temporada.
Durante los años iba cambiando un poco la forma de realizar los tests con los equipos y también depende del equipo, o sea, depende de la edad de los jugadores, depende del tiempo que tengas en pretemporada, de dónde vengan los jugadores, si sabes que los jugadores han estado entrenando y preparándose antes de la pretemporada o si no lo sabes o si sabes que no han hecho nada. Entonces, normalmente en los clubes de baloncesto, en el equipo de baloncesto, se hace una batería de test antes de empezar la temporada donde quieres ver el estado físico de los jugadores y estos test te ayudarán a saber. Vamos a repetir estos test solo en el caso que haya algún tipo de lesión y te va a ayudar a saber en qué valores eh, el jugador tiene que estar para poder volver a jugar. No sé si me he explicado. Por Sí, ejemplo, sí. si haces un test de salto y el jugador en pretemporada salta 50 centímetros y en teoría en pretemporada el jugador está fresco y va a tener unos valores bastante altos, pues si tiene una lesión de tobillo y queremos que este jugador vuelva a... Queremos saber si el jugador está preparado para volver a jugar con el equipo, pues volvemos a repetir este test para tener valores cercanos a esos que tuvo en pretemporada. Como bien has dicho, muchos de estos test son bastante invasivos y no se pueden repetir de forma sistemática al cabo de 2 o 3 meses en los equipos de alto rendimiento. Así que esta es la forma en la que yo utilizo este tipo de test. Por ejemplo, en el caso del yo-yo test, este año yo no lo he realizado ya que la intensidad de los entrenos era muy alta, que esto me garantizaba que los jugadores estaban aeróbicamente o su fitness era suficiente como para jugar o para rendir en baloncesto. Quizá en otros equipos donde los entrenos eran de menor intensidad, realizas este test para asegurarte cuál es el estado aeróbico o el estado más de conditioning de los jugadores. Esto sí, ya sin tener ni idea. El entreno que habíamos comentado, 90 minutos, más allá de la parte de gimnasio, acondicionamiento, tiro individual, ¿está programado por el staff técnico o es un mix técnico, rendimiento físico? En cada staff y en cada club se trabaja distinto y he estado en diferentes situaciones también. Para mí lo óptimo es que este entreno esté preparado entre los entrenadores y el preparador físico, en los que el preparador físico va a recomendar las cargas para ese día, es decir, si el entreno debe ser con esfuerzos más largos o con partidos de alta intensidad toda pista o si es mejor hacer un entreno donde se trabaje más en media pista o se trabaje o donde el entrenador hable más para que los jugadores tengan más tiempo de descanso y eso es la aportación del preparador físico a la preparación del entreno y después los entrenadores pues decidirán las tareas específicas y los contenidos técnicos y tácticos que quieran poner en el entreno. Eso me lleva al otro tema que es la tecnología. Ya hemos visto la variabilidad del pulso en el baloncesto, como lo utilizas tú. El resto de tecnología, aparatos, mediciones, que en este equipo, en otros que hayas estado, se suelen utilizar en el baloncesto, que nosotros cuando vemos jugar un partido no vemos ni relojes ni nada, vemos el equipo, pero la medición de la carga, de esta carga de entrenamiento, a priori es difícil, si no tienes tecnología suficiente, ver cuánto ha corrido un... Lo verás al final porque está muy cansado, pero cómo está la tecnología o qué tecnología se utiliza para medir, por ejemplo, el esfuerzo en un entrenamiento de los jugadores. Este año y en este club, por suerte, podemos contar con estos pulsómetros de la marca First Beat, que son los pulsómetros que tienen acelerómetros dentro. Entonces, no nos dicen la distancia exacta que los jugadores recorren, pero te da un valor sobre el movimiento, la carga de movimiento que tiene cada jugador. Y ese valor es a partir de las aceleraciones, de los saltos y de la distancia recorrida en total de cada jugador. Esto me permite tener un valor de carga externa del trabajo que se ha hecho en el día de hoy.
y paralelamente también te mide las pulsaciones heart rate y te da un valor de carga, de carga interna del jugador. Es decir, con este aparato creo que es un aparato bastante completo para informarte de cómo ha ido el entreno. A nivel de pulso, entiendo que es hiperanaeróbico, porque es como el tenis, pero con contacto. Tienen que llegar en jugadas, cambios, tienen que llegar a valores de pulso muy altos y Sí, sí. mantenidos. Mm. Sí, pero, por ejemplo, la diferencia entre partidos y entrenos es muy alta. Entonces, claro, mi trabajo es esto, es decidir o ayudar al entrenador a decirle dónde debemos entrenar, en qué zonas debemos entrenar hoy. Si debemos tener como, por ejemplo, para poner números, tenemos que tener una media de 10 minutos en alta intensidad o si hoy es un día que mejor no pasemos de los 2 minutos a alta intensidad. Con alta intensidad me refiero a zona 5 sí, zonas de alta intensidad. Entonces, o sea, si si jugáramos todo el rato partidos, pues los minutos en alta intensidad serían muy altos, pero como el volumen de partidos durante las semanas son muy altos, durante los entrenos tenemos que reducir las cargas y tenemos que intentar que estos minutos en alta intensidad no sean tan altos. Dudas que tengo yo sobre el baloncesto. Es un deporte donde se juega a alta intensidad, con lo cual tienes que entrenar a alta intensidad. ¿Qué tipo de trabajo aeróbico hacen para compensar o para que no todo sea el trabajo? No, ya son atletas que el aeróbico ya lo tienen de tantos años de trabajo. Simplemente la carga de los partidos hace que la condición aeróbica de los jugadores sea la adecuada. Es decir, durante la temporada es muy difícil perder la forma si juegas 2 partidos por semana y a veces puedes llegar a jugar hasta 3 partidos por semana. Entonces, el simple hecho de jugar de los partidos ya permite que los jugadores estén en forma. Después, evidentemente, si hay jugadores que juegan menos minutos, pues puede ser que tengan que tener trabajos extras el día de partido o el día después de partido para poder igualar las cargas que han tenido los otros jugadores. Y ese trabajo aeróbico, o sea, no hay un trabajo aeróbico específico para los jugadores de baloncesto desde mi punto de vista. Simplemente siempre se intenta trabajar con cargas o con tipos de esfuerzo parecidos a los que hay en los partidos. Vosotros utilizáis los monitores para el que no conozca un poco FirstBet, es una empresa líder en algoritmos y tecnología de estado de forma, y una parte la compró Garmin y de ahí se llevó los algoritmos, y otra parte, la parte de tecnología aplicada a los equipos, la sigue teniendo FirstBet como marca y sigue trabajando con vosotros y con muchos más equipos dando soporte tecnológico y de algoritmos específicos para tanto equipos de baloncesto como de fútbol. En cuanto a más tecnología, que aunque no lo utilicéis, que se está utilizando ahora para medir estas cargas aparte de los pulsómetros en otros equipos, no en el Sí, que tú se estás. utiliza, se utiliza sistema, no sé exactamente cómo se llama, no son GPS, sino como una especie de GPS como el que se utiliza en baloncesto. Hay varias marcas como Catapult o Kinexon, por ejemplo, es una marca alemana que se utiliza para medir en deportes de pabellón en interior y sería como el GPS en fútbol y te indica pues las distancias recorridas, aceleraciones, desaceleraciones y te da muchos datos sobre la carga externa de los jugadores. Mides variabilidad del pulso y a lo largo de la temporada, ¿qué otros análisis haces? No sé si haces pruebas de lactato o alguna medición de saliva, del cortisol
¿O qué tipo de mediciones haces más de variables que pueden estar relacionadas no solo a la variabilidad del pulso con el rendimiento físico del equipo? Durante la temporada hacemos cada 2 o 3 meses análisis de sangre con el objetivo principal simplemente de saber, de ver el estado de salud del jugador a nivel de vitaminas, colesterol y todos estos parámetros, vitamina D. Después, otro tipo de testing o de forma de controlar el estado del jugador es simplemente el típico cuestionario de RPE, que es decir, qué intenso fue el entreno para ti, donde los jugadores cada día responden eso. Y también hacen otro test de wellness, donde cada mañana los jugadores responden 5 preguntas para saber en qué estado, en qué estado están, cómo de recuperados están. Claro, todo eso al final, 12 jugadores, tienes bastantes datos para ver día a día cómo va cada jugador, tanto algo que parece baladí, que es cómo ha sido el entreno para ti, tu subjetividad, que ahora muchos relojes GPS ya te preguntan, y que sí que hay bastantes estudios que le dan mucha importancia a ese dato concreto de subjetividad del entreno. Sí que tienes bastante información para hacer un seguimiento de cada ficha del jugador. O sea, sí que creo que es bastante útil. Sí, exacto. O sea, yo pienso que cuanto más valores tengamos o cuanto más información tengamos sobre el entrenador, sobre el entrenamiento o sobre el estado del jugador, esto nos va a ayudar a tomar decisiones o a intentar saber cuál es el motivo del no rendimiento de ese jugador. Es decir, si solo tuviéramos un parámetro, pues solo podríamos guiarnos sobre ese. Pues lo que intentamos es tener como 2, 3 o hasta 4 parámetros que nos ayuden a calcular la carga de entrenamiento y a saber el estado del jugador para poder cruzarlos todos y ver por qué el jugador no está rindiendo. Mienten como en House el jugador porque ponga que el esfuerzo ha sido muy flojo porque quiere jugar, aunque ves algo, ¿te ha pasado algún caso Sí. de que realmente estén ocultando alguna lesión porque se están jugando un fichaje, un traspaso? Que a Sí, ti sí. los datos te den una cosa y lo que él dice, no, no, yo estoy perfecto, estoy... Sí, sí, lamentablemente sí. O sea, hay dos formas de hacer todos estos test. Una es mediante tecnología, por ejemplo, con el iPad o mediante algún software que los jugadores entran desde su móvil o desde un iPad que tenemos en las instalaciones y contesten. O la otra fórmula que es preguntándoles. Entonces, claro, la tecnología está muy bien porque te facilita que todas las respuestas sean rápidas y te agiliza todo, pero yo creo que no hay nada como el preguntarle al jugador cara a cara cómo se siente para saber si realmente está cansado o no. Lo que tú has dicho, el día antes de partido, raramente el jugador contestará que está cansado. Así que Yo creo que queda más o menos bien. Cuéntanos ya para acabar, aparte, dónde te pueden seguir en Instagram o en Twitter. ¿Cuál va a ser o cuánto te queda para terminar cuál va a ser el título? ¿Lo tienes ya de la tesis doctoral? ¿Cuál será? sí, la tesis doctoral básicamente es heart rate variability o variabilidad de la frecuencia cardíaca en baloncesto. Entonces ahora he sacado el primer artículo que es esta review donde hablo sobre la variabilidad de frecuencia cardíaca en los deportes de equipo y la idea ahora mismo es seguir con algún tipo de investigación más específica en un equipo y una investigación más práctica para ver cómo podemos utilizar de forma práctica los valores de variabilidad de frecuencia cardíaca en los deportes de equipo. Claro, porque al final nos has comentado que la variabilidad del pulso no solo depende de la carga de entreno, porque puede haber factores externos. Sí que, en teoría, lo bonito sería que tú programases en los primeros meses unas cargas de entreno que van creciendo Hmm. y que la variabilidad del pulso respondiera. Exacto, ¿No? Eso sería lo bonito. exacto, Pero no siempre será así. correcto, la realidad es muy distinta. Por ejemplo, el simple hecho de ganar o perder, ya esto te va a afectar totalmente a esos valores. Entonces, es imposible predecir
cómo va a ser esa variabilidad de frecuencia cardíaca. Simplemente es una herramienta que nos ayuda o nos informa del estado del jugador y nos va a permitir adaptar un poco las cargas del entrenamiento según esos valores. Pues nada, podéis seguirlo, lo he dicho antes, mar-olmos.pt en Instagram. Podéis haceros aficionados del Bamberg alemán, apoyarlo en redes sociales. Y Marc, algo que quieras, no sé, decir algo o hacer promoción de algo, negocio familiar o lo que quieras, muchísimas gracias por venir. Yo creo que da una charla bastante interesante. Sí, creo que esto es todo. Nada, muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación al podcast y por la faena que estás haciendo difundiendo todos estos temas sobre el deporte. Y nada, muchas gracias. Espero que sea de ayuda este podcast a tus oyentes. Nada, gracias, Marc. Chao, chao. Adiós, que vaya bien. Hasta aquí este precast especial sobre tecnología en el baloncesto, la variabilidad del pulso. Espero os haya gustado este tipo de charla. Yo creo que está bastante bien. Marc ha explicado bastante bien cómo se utiliza esta métrica, que a algunos nos suena del running en otros deportes. Y recordad que podéis apoyar el podcast con una pequeña suscripción mensual. Tenéis el link en la descripción. Y aunque todas las entrevistas de esta temporada van a estar en abierto, intentaré hacer algún especial solo para mecenas, que se podrá escuchar en cualquier plataforma y tendréis acceso prioritario a cualquier cosa, sorteo, promo, merchandising que se me ocurra en un futuro. Chao, chao. Nos oímos ya en 2025. Ba 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 ba.